La historia de Guayaquil en el siglo XX tiene pasajes significativos, unos de dolor, otros de esperanza y alegría, muchos de desilusiones, pero todos de profundo impacto en la vida de la ciudad y en la vida nacional. Señalemos varios de ellos. El 15 de noviembre de 1922, las calles de Guayaquil se tiñeron de sangre. En un momento de dura necesidad y de crisis económica que descargó sus efectos en la población trabajadora y de mayor pobreza, esos sectores afectados, con la dirección de organizaciones sindicales de orientación anarquista y socialista, desbordaron calles, avenidas y parques del centro del puerto para hacer sentir su voz de protesta y de reclamo por las consecuencias desastrosas que dejó la disminución de la producción y exportación cacautera. Esas manifestaciones de repudio a una desatinada conducción del Estado y a un pobre e ineficaz manejo de las finanzas públicas sufrieron la represión de las fuerzas de seguridad policiales y militares de manera desproporcionada. Y esta actitud de crasa inhumanidad dio como resultado cientos de muertos, desolación y miedo generalizado. Guayaquil fue testigo de ese oprobioso pasaje histórico. El 28 de mayo de 1944, Guayaquil vivió en cambio un acontecimiento de valor, patriotismo y entrega cívica. El gobierno del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río se había inaugurado luego de un evento electoral que dejó dudas en cuanto a su desenvolvimiento. En la colectividad cobró fuerza la idea de que Arroyo había ganado la presidencia con un fraude en las urnas. A ello se sumaron dos factores que debilitaron la imagen del régimen: la derrota del Ecuador frente a la invasión peruana de 1941 y el maltrato que habían sufrido los estamentos militares frente a las medidas del gobierno, orientadas a consolidar cuerpos paramilitares que le garantizaran su permanencia. En el puerto se sublevan contingentes de la fuerza pública y junto a grupos movilizados de estudiantes, trabajadores y pobladores en general, atacaron el cuartel de los carabineros, lo incendiaron y con ello apresuraron la caída del primer mandatario y la sustitución por el político populista José María Velasco Ibarra. A este fundamental hito en la historia política de Guayaquil y el Ecuador se lo conoce como la Gloriosa. En 1959, el 2 y el 3 de junio, bajo la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, político de derecha, Guayaquil debió experimentar un pasaje de profundo dolor cuando las fuerzas de seguridad arremetieron a sangre y fuego contra masas de habitantes de la ciudad que habían salido a protestar por las duras condiciones de vida que soportaban. Esta situación de descontento habría sido aprovechada por delincuentes para asaltar negocios, apropiarse de bienes y sembrar el desconcierto en la urbe. Los trabajadores, los estudiantes y el pueblo movilizado serían rebasados por esos oscuros intereses que sembraron el caos y el desconcierto en la cotidianidad porteña. Sin embargo, en varias columnas de los medios, en foros convocados por organismos de obreros, estudiantes y maestros, se consolidó el criterio de que la acción de la fuerza pública fue exagerada y arbitraria. No habría empleado ninguna estrategia de desmovilización, sino que utilizó sus armas para acabar con varias decenas de vidas. Un acontecimiento de similares características ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1961. El país vivía momentos críticos de gobernabilidad y del funcionamiento de las finanzas públicas bajo el mandato de Velasco Ibarra. Muchos casos de corrupción en las más altas esferas del poder copaban las noticias de los medios de comunicación y se había entronizado el criterio de que varios personajes cercanos al gobierno estaban aprovechando su posición para alzarse con grandes cantidades de recursos públicos. La ciudadanía
a partir de la voz de oposición liderada por el vicepresidente de la República y presidente del Congreso Nacional, Carlos Julio Arosemena, calificó a ese núcleo de malos servidores como los enloquecidos por el dinero. Las calles del puerto se llenaron de gente, salieron estudiantes, trabajadores, pobladores suburbanos, intelectuales y como en la ocasión anterior del 2 y el 3 de junio de 1959, la respuesta de la fuerza pública fue arrasadora, abusiva al máximo y sin contemplaciones. Hubo varias decenas de muertos, entre ellos el dirigente de maestros Eduardo Flores Torres, presidente de la Unión Nacional de Educadores, UNE, y personaje muy querido en los ámbitos sociales, intelectuales y de trabajadores porteños. En esa oportunidad, el resultado de la protesta masiva fue la sustitución de Velasco por Arosemena y el recuerdo del sangriento episodio que afectó la vida de Guayaquil y la de sus hijos. Un acontecimiento de gloria para la ciudad fue el haber sido cuna de la protesta pública en contra del pésimo actuar de la Junta Militar de Gobierno, instaurada bajo la dirección del marino Ramón Castro Gijón el 11 de julio de 1963. En efecto, la presencia de la mujer guayaquileña liderando la movilización y la suma de amplios sectores ciudadanos a esa iniciativa patriótica dio la señal de que ese gobierno de facto no iba más. Terminó esa dictadura y el país debió ajustar a procedimientos rápidos una solución institucional que garantizara el retorno a la democracia en marzo de 1966. El guayaquileño Clemente Yerobi Indaburu fue el encargado de ocupar la primera magistratura del Estado luego de esta situación de crisis. La década del 60 concluyó con la mortandad de estudiantes en la casona universitaria el 29 de mayo de 1969. De esto hablaremos cuando nos refiramos a la historia y la situación actual de la Universidad de Guayaquil.